demanda a Lino, su expareja y padre de sus dos hijas, 12 y 9 años, y exige la custodia total de las niñas con un grave problema. Ella acaba de salir de prisión después de haber cumplido una condena de 8 años. La condena era de 18, cumplió 8 por la dejaron salir antes por buen comportamiento. No ha visto a las niñas en todo ese tiempo y además esa estadía en prisión le ha dejado una reputación difícil de combatir y que le está causando problemas hasta con sus propias hijas. Resulta que Mara y Lino eran unos narcotraficantes del Caribe y lo hacían a través de un crucero. Iban de crucero, se encontraban con personas en ciertas islas, ahí le entregaban la droga, ellos la preparaban, todo en zapatos, hasta que llegaban en Puerto Rico para distribuirla. Los agarraron, a ella la condenaron a 18 años, él cumplió también por ese mismo acto, ¿correcto? Un año. Un año cumplió él. Y durante la estadía de ella en prisión, que fueron 8 años, ella perdió todo contacto con las niñas. Cuando sale de prisión, intenta reconectarse con él y las niñas, y él busca una excusa y otra excusa y otra excusa, y ella hasta el día de hoy no ha podido ver a las niñas. Hace 2 meses que salió. Vamos a ver la evidencia, porque una de las niñas sí te contactó a través de WhatsApp. Sí, ¿No? yo fui la que... Ok, vamos a ver la evidencia que trae la demandante, señor director. A ver, hola, mi amor, ¿cómo están? Y entonces, ¿quién es? Mami Mara, saludo, mis amores, quisiera hablar con ustedes. Entonces las niñas te dicen, nosotras no hablamos con criminales ni con narcotraficantes. Le juro, mi señor, doctora Polo, que cuando yo vi ese mensaje, a mí me dio ganas de decirle a la niña, pero es que tu papá también fue narcotraficante. ¿Y qué ganas pero con que eso? no lo hice, eso? exacto, porque obviamente no lo hice porque no iba a ganar nada. Que yo nunca le Pero negué el él pasado siempre a le ha mis metido hijas. cizañas a las niñas, porque como una niña de 12 años sabe que yo soy una narcotraficante. Bueno, sí, Porque parte ella tiene que tenía- saberlo por él y parte tiene que saberlo, no sé si en las noticias. Ellas eran pequeñas cuando esto Exacto, ocurrió. eso es Porque si correcto. tienen 12 y 9 ahora, en aquel momento tendrían 4 y 1, Eso es algo así correcto. más o menos. O sea que las niñas eran pequeñas. Él tiene que haberles dado la información para que ellas manejen ahora este nivel de odio. Y vecinos y gente en la escuela quizás también. Ok, Lino, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, buenas tardes. Primero que nada, yo creo que en este momento no es adecuado para ni compartir a la custodia de mis hijas con la señora aquí. ¿Por qué? Porque yo no creo que... Ella lleva 2 meses que salió y no creo que en ese tiempo ella está rehabilitada. Bueno, Ella se supone era- que se rehabilite dentro de prisión. O sea, que ella salió hace 2 meses, pero llevaba 8. Ella no me ha traído ningún papel ni nada. Ella era alcohólica, ella se metía pastillas. Nos metíamos pastillas. Pero yo estoy rehabilitado, yo tengo pruebas. Oh, Entonces, tienes pruebas. ella... Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que si ella te presenta un certificado de la prisión diciendo que está rehabilitada, entonces le dejas ver a la niña. Sí, pero no soy yo nada más que no quiere estar compartir con ella. Yo le he preguntado a las hijas mías y ella no quiere nada que ver con ella. Pero ahí Porque es tú le has ahí metido donde yo tengo un cizaña. problema. Ahí es donde yo tengo problema. Porque ahí el problema está en que esas niñas que son pequeñas, cualquier odio que tengan contra su madre, tiene que ser parte de ello aprendido. Alguien les enseñó a odiarla. De mi Porque parte- si durante los 8 años que ella está en prisión, tú les dices, bueno, mamá está en prisión porque hizo algo mal, pero está aprendiendo y va a salir y las quiere ver y las quiere y las quiere. Esas niñas no tienen ese odio en su De corazón. mi parte no fue, doctora. Yo desde pequeño, desde que ellas eran pequeñas, yo le enseñé a ella que los dos ambos cometimos errores. Lo que pasa es que yo estuve ahí de madre y padre para esas niñas y para mí lo más importante es el bienestar de ellas. Yo las he cocinado, yo las he peinado, les he enseñado todo. Las llevo a la escuela. Y a odiar a la madre. ¿Ah? Y a ¿Perdón? odiar a la madre. Sí. También. No. No. A odiar la madre no, eso lo crearon. ¿Tú tienes otra pareja? No. No tienes otra pareja. No. Esas niñas no tienen una figura materna, No, solamente yo. solamente a ti. Ok. Las Y- niñas vinieron, ¿tú las trajiste aquí hoy? Sí, doctora. Incluso yo no las he Me podido... encantaría poderlas conocer. Me deja ¿Tú me verlas. darías el gusto de conocerlas? Sí, doctora. Y conversar con ellas. Sí. Ok, perfecto.
Yo Mira, quiero que las traigan. para Mara, que yo usted no vea. quiero en este momento que se haga ningún escándalo, que si ellas te rechazan, pues que no trates, ¿no? Ok. De acapararlas, déjalas que se desenvuelvan como ellas se sienten. Esto no es una cosa que va a pasar de un día para otro. Te tienes que volver a ganar el amor de tus hijas. Sí, sí. ¿Ok? Ya está Sí, haciendo yo show. quisiera que las niñas pasaran porque tú no junto pasaste por con eso. la doctora Geisha Menéndez, por favor. Hola, Hola. ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te llamas tú? A Carla. Carla, ¿te llamas tú? ¿Y tú cómo te llamas? Mara. Mara. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta conversamos con estas dos chicas y vemos si hay otro testigo y le damos una solución al caso. No se vayan. ¿Les divierten los cruceros? Sí. ¿Y papi se va en Curazao? Sí. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Yo temo por la vida de mi sobrina. Tú lo que eres Cállate la tremendo. boca. Tú pusiste... Perdiste tu mano. No, no tiene mi mano.